vamos a hablar sobre el informe del Jurado Nacional de Elecciones respecto a la participación política de las poblaciones en situación de vulnerabilidad en nuestro país. Hoy nos encontramos con el coordinador de la línea de investigación de la Dirección Nacional de Educación de nuestra institución. Se trata de Henry Ayala. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Paloma. Un gusto siempre estar contigo. Muchas gracias. Vamos a hablar de diferentes poblaciones vulnerables en el país y nos gustaría comenzar con la participación política de las personas con discapacidad. Coméntanos cuáles son los porcentajes de personas con discapacidad que tenemos en el país y cómo se han visto representadas en las candidaturas para las elecciones generales 2021. Sí, este perfil que buscamos sobre todo es para visibilizar la representación que necesitan partes de la sociedad nuestra, ¿no? De nuestro país, porque no todos, digamos, estamos igual y no todos tenemos los mismos derechos o necesitamos las mismas demandas, ¿no? Entonces, la idea con hacer un perfil electoral que toque las poblaciones de diferentes situaciones de vulnerabilidad es para evidenciar ese tipo de diferencias, ¿no? Y no solamente nosotros como electores, sino también las candidaturas políticas y la oferta política para que los tome dentro de sus propuestas, ¿no? Comenzando, como tú dices, en el perfil, o mejor dicho, las personas con discapacidad, nosotros tenemos el CONADIS, ¿no? Que es el registro de todas las personas que cuentan con alguna discapacidad, con una eh, inmovilidad, ¿no? En alguna parte, en la cual estamos hablando más o menos del 10%, ¿no? De la población que está registrada, ¿no? Porque podrían ser más. Y nos damos cuenta que si observamos la lista de candidaturas congresales, sobre todo, ¿no? Porque es donde hay más candidaturas que al final se postulan, tenemos aproximadamente un 1% de las candidaturas que están dentro del CONADIS, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que hay una suerte de subrepresentación, ¿no? De las personas de este tipo de población en particular, y ello también conlleva a que, claro, si es que no están representadas por ellas mismas, no necesariamente va a haber una representación, digamos, en las propuestas o en lo que se decida, ¿no? Dentro del Congreso. Por eso es importante como poder dividir a la sociedad, a la población y saber quiénes están dando la cara por ellos, ¿no? Estos en general, como podemos evidenciar probablemente en el gráfico, tenemos a uno de ellos que es joven, ¿no? Un hombre, y que en su mayoría se encuentran entre los 40 y 60 años, ¿no? Que son la mayoría de candidaturas congresales que se presentan dentro de ese 1%, ¿no? Igual, como es un dato bastante bajo, no podemos darle un mayor perfil de ello, pero sí la gran conclusión es, bueno, faltan tener más representantes de esta comunidad y nos damos cuenta de las diferencias que podrían haber incluso en llegar a los partidos políticos. Perfecto. Ahora, respecto a la participación política de los afrodescendientes, ¿cuántos afrodescendientes tenemos en nuestro país y cómo se ven representados también en las candidaturas? Seguramente más adelante también evaluaremos cuántos han accedido a escaños en el Congreso de la República. Sí, aquí nosotros tenemos una herramienta que está publicada en otro perfil, que es la encuesta Candidaturas Congresales, que nos permite tener un dato fehaciente, estadístico sobre ello, ¿no? Porque lo que hemos presentado en el perfil de representación de afrodescendientes es más o menos un apoyo que nos ha hecho la Asociación Ashanti Perú para poder revisar, ¿no? Sobre todo en Lima, quiénes son las candidaturas que se identifican, ¿no? O según sus criterios son afrodescendientes, ¿no? Y encontramos que conforme han pasado las listas congresales en el 2016, en las congresales en 2020 y ahora en el 2021, tenemos un número que no pasa de las 20, ¿no? Sobre todo en Lima, en donde hay mayor presencia sobre todo de las mujeres. En este dato de la encuesta que hemos realizado, encontramos que también aproximadamente entre el 1 a 2% de la población o de la oferta política congresal son candidatos afrodescendientes. Entonces, que sobre todo están en Lima y en la zona norte del país. Entonces, ahí nos damos cuenta de que también están subrepresentados y necesitan también llevar no solamente personas, sino también una agenda para esta población en particular para que se pueda elaborar leyes o tenerlos en cuenta dentro de la toma de decisiones políticas. Respecto a la participación política de la población indígena, Henry, Ujú. ¿cuántos peruanos se autoidentifican como indígenas en el país?
Aquí es una cifra que está incluso más representada en las candidaturas congresales que en general en nuestro país, ¿no? Porque si no me equivoco, estamos hablando de un 26-27% de personas que se autoidentifican como indígenas, pero dentro de la población indígena en el 2020, las congresales tuvimos 30%, 3 de cada 10 candidaturas, y esto se sabe por la encuesta que hemos venido implementando en estos dos periodos congresales. 3 de cada 10 candidaturas se autoidentifican indígenas, en su mayoría quechuas, ¿no? Porque, y lo sabemos esto por un artículo en uno de nuestros libros de la línea de investigación de Mauricio Zabaleta, de que hay una mayor penetración, digamos, de las comunidades indígenas o de las personas que se autoidentifican en el sur del país dentro de las organizaciones políticas que participan. Mientras, en el caso de los pueblos amazónicos, no hay esa conexión, no está mucho más desconectado, y por ello es de que no están tan representados no solamente en la oferta política, sino también en quiénes son los que entran al Congreso de la República, ¿no? Entonces, estamos hablando de un dato que se ha mantenido por ahí, ¿no? O sea, hablamos de 27% en esta elección en el 2021, hablamos de 30% en el 2020, y que efectivamente hay una diferencia entre la población de la sierra, quechos o aymaras, ¿no? Que se autoidentifican como tal, y la población de la selva, o la oferta política de la selva, que está más desconectada de los partidos políticos. Bien, respecto a la participación política de la comunidad LGTBI, ¿cuántas personas conforman esta comunidad y cómo se ven representadas en las candidaturas? Al igual de las poblaciones o de la población afrodescendiente, tenemos un límite, ¿no? O es limitado la manera en cómo podemos acercarnos a ello, porque todo es con el autorreporte, ¿no? Entonces, las personas que mencionamos aquí, que son 5 que estaban postulando dentro de las listas congresales, son porque ellos mismos se han autoidentificado mediante la plataforma Observa Igualdad de la dirección, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que no necesariamente solamente ellos representan a la comunidad, ¿no? Entonces, es un avance, porque en otras tenemos un libro también de candidaturas LGTBI que habla de un porcentaje o un número de 40 personas entre el 2006 y el 2016 que han postulado a las elecciones congresales, pero en este caso tenemos 5, y al parecer, y ya hablaremos de eso luego, que entre los virtuales congresistas, 2 de ellos se encuentran, ¿no? Entonces estamos viendo también un registro sostenido de participación política LGTBI dentro de los congresos, entre de 2 a 1 persona visiblemente parte de esta comunidad, ¿no? Y eso es importante también porque ellos buscan legislar, ellos y ellas buscan legislar en torno a los temas que le afectan a las personas, ¿no? Entonces, así como hablamos de las mujeres sobre la representación sustantiva o descriptiva, también sería bueno hablar de esa misma representación sustantiva en todos los demás casos, ¿no? Si es que los jóvenes, por ejemplo, que entran al Congreso, legislan para los jóvenes del Perú. Y lo mismo podríamos decir de las personas con discapacidad, de las personas afrodescendientes, etcétera, etcétera, y eso nos va a garantizar una mejor agenda basada en derechos y basada en superar estas brechas sociales que pueden haber entre grupos de riesgo, ¿no? Esto es alentador, Henry. Y un dato además que brinda este perfil es respecto al interés que tienen los integrantes de esta comunidad LGTBI en participar en política. Si podrías compartirlo, por favor. Sí, efectivamente, nosotros estamos hablando de una encuesta que hizo el Ministerio de Justicia, una encuesta nacional de derechos humanos, en donde se obtiene que un grupo muy importante, ¿no?, de las personas LGTBI participan o quieren participar en política. Estamos hablando del 70% casi, ¿no? Entonces, eso es alentador, por un lado, ¿no?, porque hay un grupo, ¿no?, que quiere formar parte de esos partidos, participar y ser parte de la toma de decisiones. Pero por otro lado también nos llama, si es que comparamos con el dato de cuántas personas realmente llegan a postular, en que hay una brecha ahí, ¿no? Sea de la organización o incluso sea de la misma sociedad, que no permite, ¿no?, o que le genera muchos casos de acoso político, como hemos visto también en medios de comunicación y otras investigaciones, que
hace de que se desincentive, ¿no? el entrar a la política formal. Entonces, ahí hay un punto que como dirección nosotros trabajamos mucho y que esperemos que en los próximos procesos vaya convirtiendo ese interés en la participación en participación plena y formal dentro de las elecciones. Esa es la idea, Henry. Perfecto. Ahora que ya conocemos un poco la realidad y la situación que tenemos en cada proceso electoral, nos gustaría que nos comentes brevemente, antes de finalizar con esta entrevista, cuáles deberían ser las medidas a implementar en el país para incentivar la participación política de estas poblaciones vulnerables y también finalmente que alcancen cargos de elección popular. Ujú. Yo creo que el primer paso con lo que tenemos que generar bastante nosotros es visibilizar. Es decir, darnos cuenta de en dónde están faltando este tipo de representaciones. Y para ello, los recursos que utiliza la dirección, como son las encuestas, como son el trabajo con organizaciones sociales que nos permitan visibilizar cuáles candidaturas representan a estas poblaciones, es un enorme avance para poder diagnosticar y decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque estas encuestas no solamente se basan en saber cuál es el dato ya, sino también profundizan en torno a cuáles son las principales dificultades que encuentran, si esas dificultades son diferentes a la población no indígena o a la población mayor o adulta o a los hombres, ¿no? Y así entendemos mejor cómo entrar a poder cambiar estos paradigmas, ¿no? Y para hacer la parte práctica, ya la dirección tiene su programa de igualdad política que trabaja mucho con la formación política de los candidatos y candidatas, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrar o podemos darles las herramientas comunicacionales, teóricas, políticas, para cada vez más poder superar ese tipo de brechas, sea de capacitación o sea de incluso herramientas que pueden comprender para poder entrar a los partidos políticos o ser parte de la oferta política y así cada vez más tener un mejor, digamos, nivel de participación. Y lo vuelvo a repetir, no solamente descriptiva, o sea, que sean jóvenes, que sean personas con discapacidad, que sean LGTBI, sino sustantiva, es decir, que legislen para los grupos poblacionales a los cuales representan. Sumamente importante. Henry, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias y seguramente más adelante también vamos a estar hablando de otros perfiles, de otras investigaciones que ustedes realizan. Sí, muchas gracias a ti y les recuerdo a los que nos están viendo que este perfil y todos los otros perfiles que publicamos en la línea de investigación se encuentran disponibles en la página de Voto Informado, votoinformado.jne.gov.pe, sección infografías y reportes.